bienvenido a un nuevo video. En este vamos a ver la introducción y el solo, que está en el minuto 1-2 aproximadamente, del tema I Got Let You Go, de Omar and the Howlers. La armónica está interpretada por Gary Primich. Vamos a usar una armónica afinada en la letra A. Está muy buena esta introducción, que es cortita, y después vamos al solo, está espectacular. Como siempre, parte por parte. Vamos hasta ahí, empezamos con la introducción. Tenemos un bloque de lengua octavado con el 1 y el 4 soplado. Tapamos con la lengua la celda 2 y 3 y dejamos pasar el aire por el 1 y 4 soplado. Tenemos segundo bending de 3 que liga al 2 aspirado, primer bending de 3 aspirado, 2 aspirado, de ese 2 aspirado vamos al segundo bending de 2, ligamos con el 1 aspirado y termina con el 2 aspirado, un poquito más estirado. Seguimos. Tenemos en el 3 tuve aspirado, un bending de paso con el 3 normal, que liga con el 2. Desde ahí vamos al segundo bending de 2, ligamos con el 1 aspirado y termina con un bloque de 1-4 aspirado. Arrancamos con el 1-4 soplado, ahora terminamos con el 1-4 aspirado. ¿Lo hacemos lento? Ahora viene un corte, seguimos. Bueno, y esa melodía final es lo más difícil de explicar porque está golpeando está en el 1 y el 4 aspirado, haciendo bloques, pero a la vez está golpeando con la lengua así. Ta, 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 ta. No está haciendo así, saca, a ver cómo le explico. No está haciendo, sino que con la lengua va golpeando. Ta, 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 ta. Con la lengua golpea. Pa, para, pa, pa. Esa sería la introducción. Arrancamos con el solo, minuto 12. Vamos hasta ahí. Bueno, arranca con el fraseo que vimos recién en la introducción. Lo que expliqué recién cuando estábamos haciendo la introducción. Después hace. Tenemos 2, 3, 4, aspirado, el 4 al bending, UE, se queda un poquito estirado. Y después con la mano en el 4 con bending, 3 veces. Y del 4, el cuarto sería bending, en el 4 baja, pasando por el 3 hasta el 2. Y se queda estirado. Y termina con un segundo bending de 2, 1, ligados, rápido. ¿Seguimos?
2, 3, 4 con bending, UEU, baja de ese bending, baja hacia el 3 pasando por el 2, se queda con el 2 un poquito estirado y ahora va al 3 con bending, V, también con la mano, 4 soplado, 4 aspirado y rápido, pasa por el 3 y el 2. Ese 2 un poquito más largo. Y el fraseo final es, tenemos bending en el 2, ligado con el 1 aspirado, de ese 1 aspirado, bending en el 1 aspirado, y vuelve al 2 aspirado. Vamos a hacerlo lento. Bueno, a ver, completo. Seguimos. Vamos ahí. Tenemos en el segundo bending de 2, 3 veces ayudando con la mano. Después tenemos 2 aspirado, bending. Y 1 soplado. Veníamos de él. Vamos con ese fraseo un poquito lento. Acá viene un corte y hace el arreglito parecido a como hacía la guitarra en la introducción. Termina con un segundo bending, 1 aspirado. Bueno, esto es 4 con bending, tuve 4 ligado a 5, aspirado. 4 soplado, 4 aspirado. Segundo bending de 3, 4 soplado, 2 veces el 2 aspirado. Ese más largo y termina, como decía recién, segundo bending, 1 aspirado. Vamos a hacerlo todo completo. Seguimos, que si no me equivoco viene el arreglo que es el mismo que el que inicia y termina la introducción. Sí. Bueno, después viene el que es el mismo que expliqué antes con la introducción y es con el que arranca el solo. Bueno, ahí vimos todas las partes de esta introducción y de este solo que está muy bueno, interpretado por Gary Primich. Si no te salen los bloques esos con la lengua que vimos al final de la introducción, cuando arranca el solo, bueno, evítalos y practica la otra parte que está muy buena y te va a ayudar para después cuando estés improvisando. Espero que te haya gustado el video, nos estamos viendo en la próxima, les mando un saludo para todos.